La doctora Armentano, genetista de la provincia de Mendoza, me sugirió que grabe un video explicando una situación que se da con mucha frecuencia, y es la siguiente. ¿Por qué a las pacientes que la prueba de translucencia nucal les da alto riesgo, al hacerse la biopsia de vellosidades coriales, esta da negativo para síndrome de Down? Y para poder responder esta pregunta, me voy al escritorio. Bueno, acá estoy en el escritorio, planteándome un desafío. Tratar de explicarlo no preparando un prolijo PowerPoint en mi computadora, sino improvisando una explicación con un pizarrón, a la vieja usanza. Bueno, vamos a ver qué sale. Cuando se hace una prueba de translucencia nucal, o sea, un NT+, lo que se está haciendo es dividir a una determinada población en dos muestras y dividirlas en relación al riesgo de padecer determinada condición. Y este riesgo se divide en alto o bajo, considerando como alto riesgo aquel que da 1 en 100 o superior. Para que se entienda, mayor de 1 en 100 es 1 en 99, 1 en 98, 1 en 97, etc. Entonces, ya dimos el primer paso. Esto es, hicimos la prueba de translucencia nucal y dividimos a la población en dos muestras. Una de alto riesgo y otra de bajo riesgo. A nosotros nos interesa ahora la de alto riesgo. Nos interesa la de alto riesgo porque es la que nos va a responder la pregunta inicial. ¿Por qué en estas pacientes que son de alto riesgo, cuando le hago una punción, el resultado que me llega en la inmensa mayoría de los casos es negativo para síndrome de Down? Porque lo que estamos desarrollando es eso, trisomía 21. Y específicamente para trisomía 21 tenemos que tener en cuenta los siguientes datos. Tasa de detección, tasa de falsos positivos y prevalencia. La tasa de detección con el NT+ para síndrome de Down es del 95%. La tasa de falsos positivos del 5% y la prevalencia del síndrome de Down al término, en embarazos de término en la República Argentina, es de aproximadamente 1 en 500. Entonces vamos a seguir haciendo este ejercicio de la siguiente forma. Si nosotros tenemos una población de 100.000 embarazadas, sabiendo que la prevalencia del síndrome de Down es de 1 en 500, en esta población vamos a tener 200 fetos afectados con síndrome de Down y por lo tanto 99.800 fetos no afectados con síndrome de Down. Entonces, población de embarazadas, fetos afectados por síndrome de Down y fetos no afectados. Ahora, retomemos nuestra muestra de alto riesgo. Y en nuestra muestra de alto riesgo, vamos a aplicarle esto que ya sabemos. Entonces, si la tasa de detección es del 95%, eso quiere decir que en la muestra
vamos a tener ¿cuántos fetos afectados por síndrome de Down? 190, el 95% de los afectados en la población. Y la tasa de falsos positivos. La tasa de falsos positivos es del 5%. O sea, vamos a tener en nuestra muestra de alto riesgo el 5% de los no afectados, el 5% de 99.800. ¿Y cuánto es eso? $4.990. Entonces tenemos que diferenciar lo que es nuestra población de la muestra. ¿Y a qué le llamo muestra? Lo que se dijo al principio. Yo le hice la prueba de translucencia nucal a la población para dividir en dos muestras, una que me represente alto riesgo y otra al bajo riesgo. Por lo tanto, en aquellas pacientes que el riesgo me dio superior a 1 en 100, como se dijo, 1 en 99, 98, 97, 90, 80, lo que sea, en esas pacientes, cuando yo vaya a hacer un estudio diagnóstico, una punción de velocidades coriales, me voy a encontrar con esto, con que en esa muestra va a haber el 95% de los síndromes de Down, o sea, 190, me quedan afuera un 5%, y el 5% de los fetos no afectados. Como los fetos no afectados son muchos más, son 4.996. Entonces, yo, si bien disminuí la población y concentré la inmensa mayoría de los afectados, estos quedan diluidos, si se me permite el término, en esta gran cantidad de no afectados. Y estos no afectados son la tasa de falsos positivos. Si hacemos otro ejercicio, más allá, vamos a ver que si la tasa de detección fuera del 99% y la tasa de falsos positivos fuera del 1%, igual así, la relación sería tal que la mayoría de los casos, los resultados serían de no afectados para síndrome de Down. ¿Por qué? Porque este 190 se me convertiría en 198. Y el 1% de 99.800 serían 998. Fíjense que la relación todavía se mantiene. Incluso en el hipotético caso que se mejorara mucho la tasa de detección al 99% y de falsos positivos al 1%, todavía cuando yo voy a hacer una biopsia de vellosidades coriales, voy a seguir teniendo más resultados normales que patológicos. Y esta es la explicación o la respuesta a la pregunta inicial. En síntesis, vamos a borrar para que solo quede el concepto que nos tenemos que llevar a casa. Cuando nosotros al principio dijimos que dividíamos a la población en dos grupos, uno de alto riesgo y otro de bajo riesgo, el grupo este, que es el que nos interesa, el grupo de alto riesgo, está formado por el 95% de los fetos afectados y solo el 5% de los fetos no afectados. ¿Pero qué pasa? Como son en valores absolutos mucho más los no afectados que los afectados, este porcentaje del 5% nos agranda la muestra con fetos no afectados. Por eso, en el grupo de alto riesgo, cuando hago la punción, en la mayoría de los casos, esta nos da cromosómicamente sanos o no afectados para síndrome de Down, que de eso estamos hablando.
Aquí entraré a detallar otras cosas, como por ejemplo la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Chao, gracias.